Vamos a comenzar el tema de creación y aplicación de estilos, la interfaz web, hojas de estilos CSS3. Cuando creamos un documento web, empezamos creando un documento HTML, donde introducimos los elementos HTML, como encabezamientos, párrafos, imágenes, cualquier otra cosa. Y después se utiliza el lenguaje CSS para terminar de definir el aspecto de esos elementos HTML que hemos introducido, como el color, medida, tipo, tamaño, posición, etcétera. Además, estos estilos CSS se pueden introducir en el documento web de varias maneras, bien desde un documento externo con la extensión CSS, o también se pueden definir desde el mismo documento HTML, internamente al propio documento HTML. Para crear esos estilos CSS, podemos utilizar una hoja de estilos externo. Una hoja de estilos externo no es más que un documento de texto con la extensión .css, en el que hemos definido los estilos del documento web. Esto que vemos aquí, este ejemplo, podría ser el contenido de un documento CSS. Como veis, directamente se empieza a escribir desde el primer carácter directamente el código CSS. Para enlazar esta hoja de estilo con nuestro documento HTML, utilizamos la etiqueta link, que se especifica en la cabecera, en el head, de esta forma. La etiqueta link, utilizamos el atributo rel para indicar que va a hacer relación a una hoja de estilo, y a continuación, con el atributo href, indicamos el lugar donde se encuentra el archivo con el CSS. La hoja de estilos externa es siempre lo más recomendable para trabajar con HTML y CSS. Pero también podemos incrustar una hoja de estilos dentro del propio código HTML con la etiqueta style, que se suele definir en la cabecera, en el head. Y se podría hacer de esta manera. La etiqueta style, ¿vale? Dentro de la etiqueta style, definimos directamente el código CSS que vamos a emplear para modificar los elementos HTML. Otra forma de agregar estilos es importando una hoja de estilos. Es decir, no incrustando ni enlazando con una hoja de estilos externo, sino importar una hoja de estilos. En este caso lo haríamos con la regla @import, que es una regla de CSS, mientras que style es una etiqueta de HTML. ¿Cómo sería con @import? Necesitamos la etiqueta style y dentro pondríamos @import y la URL con la localización del archivo que queremos importar. La ventaja es que no solo se puede poner el @import dentro de la etiqueta style, sino que también se puede poner en una hoja de estilos externa que tengamos definida previamente. ¿Vale? Si esto era el código de una hoja externa, de un archivo externo, pues directamente aquí podríamos haber puesto @import y la URL de otro archivo que fuera otra hoja de estilos externa CSS. Entonces estaríamos agregando un archivo externo a otro archivo externo. Y así tendríamos en un solo archivo varios archivos con código CSS a la vez. Por último, otra forma de
insertar código CSS es mediante estilos en línea. Consiste en directamente, mediante el atributo style, especificar el código CSS directamente en el propio elemento HTML. En el atributo style, entre comillas, se escribe directamente el código CSS, las propiedades CSS que queremos aplicar al elemento en el que estamos en ese momento.